La historia de Gunung Padang comienza como muchas otras, con un descubrimiento casual que en su momento fueron malinterpretados o pasaron desapercibidos, solo para revelar mucho tiempo después su verdadero significado. Uno de esos momentos ocurrió en 1914, en la remota isla de Java, Indonesia. En ese entonces, el país era una colonia del Imperio holandés, y los colonos habían transformado la densa jungla en vastas granjas. Fue a principios de ese año cuando un colono, impulsado por relatos fascinantes de los lugareños sobre un palacio perdido construido por reyes míticos, decidió dejar su granja y adentrarse en la selva en busca de respuestas. Este hombre, con más curiosidad que certezas, se adentró en lo desconocido, siguiendo pistas antiguas que hablaban de una civilización olvidada. Después de horas de caminar entre la vegetación espesa y húmeda, se encontró con algo inesperado. Una colina gigantesca que no parecía encajar con el paisaje circundante. Lo que llamó su atención de inmediato fue la forma inusual de la colina y la presencia de una serie de escalones que ascendían hacia su cima. Estos escalones no eran obra de la naturaleza, eran demasiado regulares, demasiado precisos. Al llegar a la cima, el colono quedó asombrado ante la vista de lo que parecía ser una vasta colección de bloques rectangulares de piedra, dispersos en todas direcciones, como si hubieran sido abandonados en medio de una construcción interrumpida hace siglos. Estos bloques, cubiertos de musgo y follaje, eran inmensos, pesados y claramente transportados hasta allí por alguna fuerza que desafiaba la imaginación. ¿Podrían ser los restos del mítico palacio que buscaba? ¿Quién había sido capaz de construir algo tan monumental en un lugar tan remoto? Con el corazón latiendo de emoción, el colono regresó rápidamente a su granja y envió una carta detallada al gobierno de Holanda, describiendo su hallazgo y solicitando una expedición oficial para explorar más a fondo el sitio. La noticia del descubrimiento pronto apareció en una edición de 1914 del informe sobre el Departamento de Antigüedades holandés, causando un gran revuelo en los círculos académicos de su país. ¿Qué era ese sitio en lo profundo de la jungla de Java? ¿Quién lo había construido y por qué? Las preguntas se multiplicaban y la especulación se desató. ¿Podrían estar a punto de desenterrar un tesoro arqueológico de incalculable valor? Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, el gobierno holandés no tomó medidas para enviar una expedición. Las prioridades estaban en otro lugar y la misteriosa colina pronto cayó en el olvido. Pasaron los años y la gran guerra que se avecinaba en Europa distrajo aún más la atención. Indonesia eventualmente ganó su independencia en 1949 y con ello la historia del sitio se desvaneció en la memoria, enterrada bajo décadas de indiferencia y olvido. Pero la naturaleza tiene su forma de mantener los secretos escondidos solo hasta que alguien más esté listo para descubrirlos. En 1979, la historia de Gunung Padang volvió a la luz. 3 residentes locales, mientras deambulaban por la jungla, se encontraron con lo que describieron como un cementerio de bloques de piedra en la cima de una colina misteriosa. Sin darse cuenta de la magnitud de su hallazgo, informaron rápidamente a las autoridades locales, quienes identificaron el sitio como la misma colina que había sido reportada décadas antes. Lo que siguió fue una serie de eventos que transformarían a Gunung Padang de un lugar olvidado en uno de los sitios arqueológicos más intrigantes del mundo. El gobierno indonesio, ahora libre de las ataduras coloniales, decidió enviar equipos de la Dirección de Protección y Gestión del Patrimonio y del Centro Nacional de Arqueología para explorar el sitio. Los investigadores comenzaron a mapear el área y documentar sus características arqueológicas con mayor detalle, desvelando que los bloques de piedra con los que se habían topado los colonos holandeses años atrás no estaban allí por casualidad. A medida que los arqueólogos avanzaban en su trabajo, se hizo evidente que la colina era en realidad mucho más que una simple formación natural. Los bloques de piedra estaban organizados en recintos rectangulares y montículos, formando lo que parecía ser una estructura compleja, construida en terrazas. 5 terrazas separadas cubrían la colina, conectadas por una escalera de 370 escalones que ascendía majestuosamente desde la base hasta la cima.
Sin embargo, las herramientas de datación por carbono disponibles en ese momento solo permitieron a los investigadores estimar que el sitio se había construido entre 2500 y 1500 a.C., una fecha interesante, pero que no sugería nada particularmente revolucionario. Así fue como Gunung Padang permaneció durante décadas, considerado un antiguo asentamiento más, similar a muchos otros encontrados en todo el mundo. Sin embargo, en 2011, todo cambió. Dani Hilman Natawijaya, un geólogo senior del Instituto de Ciencias de Indonesia, comenzó a interesarse por la peculiar forma de la colina. No se parecía en nada a las colinas erosionadas que la rodeaban. Para él, la colina parecía joven, artificial. Decidió que era hora de investigar más a fondo, y lo que él y su equipo descubrieron cambiaría para siempre la percepción de Gunung Padang. Cuando se habla de exploraciones y descubrimientos, la historia suele retratar a los grandes arqueólogos o aventureros como los héroes de la narrativa. Sin embargo, en el caso de Gunung Jekung Padang, la historia comienza con un simple colono, guiado por su curiosidad y los relatos de los lugareños. Había oído hablar de un palacio perdido, un lugar construido por reyes míticos en tiempos inmemoriales, y aunque muchos habrían descartado esas historias como leyendas, él decidió actuar. El colono, al encontrar los bloques de piedra dispersos por la cima de la colina, se preguntó si estos podrían ser los restos del palacio que los lugareños describían. La enorme cantidad de bloques, algunos de ellos pesando más de 550 libras, y la forma en que estaban esparcidos en la superficie, sugerían que algo monumental había ocurrido en ese lugar. Estos bloques no eran meras piedras caídas de la montaña. Eran los vestigios de una civilización que había erigido estructuras imponentes en un pasado remoto. Al regresar a su granja, el colono envió una carta detallada al gobierno holandés, con la esperanza de que una expedición oficial pudiese arrojar más luz sobre el misterioso sitio. Pero su solicitud cayó en oídos sordos. Aunque la descripción de su hallazgo fue publicada en un informe del Departamento de Antigüedades holandés en 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial y la posterior agitación política hicieron que la exploración del sitio pasara a un segundo plano. Pasaron décadas sin que nadie prestara atención a Gunung Padang. La colina, envuelta por la selva, se desvaneció en el olvido, sus secretos enterrados bajo capas de tierra y vegetación. Indonesia, tras su independencia en 1949, tenía otras prioridades y el sitio no era más que una nota al pie en los registros históricos. Todo podría haber terminado allí, con Gunung Padang condenado a ser una curiosidad histórica más, si no fuera por un giro inesperado en 1979. Ese año, 3 residentes locales, durante una caminata por la jungla, se toparon con la colina y sus enigmáticos bloques de piedra. Los relatos de su descubrimiento reavivaron el interés en el sitio, y esta vez las autoridades locales respondieron rápidamente. En cuestión de semanas, se enviaron equipos de arqueólogos y expertos en patrimonio cultural para comenzar una exploración más exhaustiva. Al principio, los investigadores abordaron el sitio con una mezcla de escepticismo y esperanza. Los bloques de piedra, algunos de más de 1.300 libras, parecían haber sido cuidadosamente colocados en patrones que no podían ser meras coincidencias naturales. A medida que los arqueólogos comenzaban a mapear el sitio, se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más significativo de lo que se había imaginado inicialmente. Los bloques no estaban dispersos al azar, de hecho formaban parte de una compleja estructura escalonada. Las 5 terrazas que cubrían la colina eran evidencia de un esfuerzo arquitectónico considerable. La escalera de 370 escalones que conducía a la cima no era un accidente geológico. Era el producto de un diseño intencional, una construcción que requería tanto planificación como mano de obra organizada. Pero la gran pregunta seguía siendo, ¿quién había construido esto y por qué? Los arqueólogos comenzaron a especular sobre el propósito del sitio. ¿Podría haber sido un centro ceremonial? ¿Un lugar de poder espiritual? ¿O tal vez un refugio construido para resistir los embates del tiempo y la naturaleza?
Para complicar aún más las cosas, la datación inicial de los bloques sugirió que el sitio había sido construido en algún momento entre 2500 y 1500, lo que lo hacía contemporáneo con otras civilizaciones antiguas como las de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, los investigadores pronto se dieron cuenta de que estas fechas solo rasguñaban la superficie de la historia de Gunung Padang. Las terrazas y los bloques de piedra revelaron la existencia de un asentamiento que, aunque antiguo, no parecía tener la monumental importancia que más tarde se descubriría. En ese momento los arqueólogos concluyeron que Gunung Padang era interesante, pero no revolucionario. Era, según ellos, un asentamiento antiguo más, similar a tantos otros encontrados en Asia y otras partes del mundo. Sin embargo, esta conclusión estaba a punto de ser desafiada, y Gunung Padang pronto pasaría de ser un sitio arqueológico olvidado a convertirse en el centro de una de las investigaciones más controvertidas y emocionantes del siglo XXI. La historia apenas comenzaba. A veces, lo que parece ser un descubrimiento común puede ocultar secretos que desafían todo lo que creemos saber. Gunung Padang es uno de esos casos. Después de años de ser considerado un sitio arqueológico de importancia moderada, una nueva fase de investigación en 2011 reveló que la colina escondía mucho más de lo que los primeros arqueólogos habían imaginado. Fue Danny Hilman Natawidjaya, un geólogo indonesio del Instituto de Ciencias de Indonesia, quien decidió mirar más allá de la superficie. Lo que inicialmente despertó la curiosidad de Natawidjaya fue la forma inusual de la colina. Mientras que el paisaje circundante estaba marcado por siglos de erosión, Gunung Padang se erguía de manera peculiar, como si hubiera sido moldeada por manos humanas. Parecía más joven y, lo más intrigante, artificial. Esta sospecha lo llevó a proponer una investigación más profunda, utilizando tecnología avanzada para explorar lo que podría estar oculto bajo tierra. Equipado con taladros tubulares, radares de penetración terrestre y tomografía sísmica, Natawidjaya y su equipo comenzaron a perforar en la colina, extrayendo núcleos de tierra y roca para analizarlos. Lo que descubrieron fue absolutamente sorprendente. Bajo la superficie, a unos pocos metros de profundidad, encontraron evidencia de una estructura humana, completamente enterrada y desconocida hasta ese momento. Pero lo más asombroso fue que, cuanto más profundizaban, más antigua se volvía la estructura. Los investigadores identificaron 3 capas distintas dentro de Gunung Padang. La primera capa, situada justo debajo de la superficie, tenía entre 2.500 y 3.500 años de antigüedad, lo que la hacía contemporánea con la fecha estimada inicialmente por los arqueólogos. Esto, por sí solo, ya era significativo, pero no fuera de lo común para un sitio arqueológico en Asia. Sin embargo, la verdadera revelación vino al explorar la segunda capa, situada a unos 10 pies bajo la superficie. Esta capa databa de entre 7.500 y 8.300 años, lo que colocaba a Gunung Padang entre los asentamientos humanos más antiguos jamás descubiertos, pero aún había más. A medida que los taladros alcanzaban una mayor profundidad, los investigadores descubrieron una tercera capa, enterrada a casi 50 pies bajo tierra, que databa de hace aproximadamente 28.000 años. Este hallazgo fue un verdadero shock para la comunidad científica. Para ponerlo en perspectiva, esta fecha no solo precedía a las civilizaciones conocidas más antiguas, como la sumeria y la egipcia, sino que se remontaba a miles de años antes de la última edad de hielo. Si las dataciones eran correctas, esto significaba que Gunung Padang podría ser la estructura humana más antigua jamás encontrada, construida por una civilización de la que no teníamos ningún registro. La pregunta inevitable era, ¿cómo era posible que existiera una estructura tan antigua? La idea de que una civilización avanzada pudiera haber construido Gunung Padang hace 28.000 años desafía todas las teorías convencionales sobre el origen de la civilización humana. Según la ciencia moderna, el Homo sapiens todavía estaba en sus primeras etapas de desarrollo durante ese período, viviendo en grupos de cazadores-recolectores, lejos de poseer la capacidad de construir algo tan monumental. Las implicaciones de este descubrimiento eran profundas.
Si Gunung Padang realmente se construyó hace 28.000 años, esto sugiere la existencia de una civilización avanzada que floreció y luego desapareció mucho antes de que las civilizaciones conocidas surgieran. La colina, que durante tanto tiempo se pensó que era un simple montículo de tierra y piedra, se revelaba ahora como una pirámide escalonada, construida en capas a lo largo de milenios. La investigación de Natawut Yahya no solo cambió nuestra comprensión de Gunung Padang, sino que también abrió un debate más amplio sobre los orígenes de la civilización humana. ¿Podría haber existido una civilización perdida que construyó monumentos y dejó huellas que apenas estamos comenzando a descubrir? ¿Y si Gunung Padang no fuera una excepción, sino la prueba de que la historia humana es mucho más antigua y compleja de lo que hemos imaginado? Lo que es seguro es que Gunung Padang ya no podía ser visto como un simple asentamiento antiguo. Se trataba de un monumento construido a lo largo de miles de años, una obra de ingeniería que requería un conocimiento avanzado de construcción y una civilización capaz de llevar a cabo tal proyecto. Los arqueólogos y geólogos comenzaron a preguntarse si otras estructuras similares podrían estar ocultas en otras partes del mundo, esperando a ser descubiertas. A medida que se desenterraban las capas de Gunung Padang, la evidencia apuntaba cada vez más hacia una conclusión inquietante. Una civilización avanzada había existido en este lugar, miles de años antes de lo que la historia convencional reconocía. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué tipo de sociedad podría haber? Haber construido una estructura tan monumental en una época en la que, según nuestros conocimientos, la humanidad apenas estaba saliendo de la edad de piedra. La posibilidad de que Gunung Padang fuera el vestigio de una civilización perdida llevó a los investigadores a reconsiderar lo que sabían sobre los orígenes de la humanidad. Las fechas obtenidas en las capas más profundas, que situaban la construcción original en torno a los 28.000 años atrás, desafiaban todas las cronologías históricas aceptadas. Si estas dataciones eran correctas, entonces esta civilización prehistórica no solo existió, sino que también poseía un conocimiento arquitectónico y tecnológico muy avanzado. Al intentar comprender quiénes podrían haber sido los constructores de Gunung Padang, los arqueólogos y antropólogos se enfrentaron a un enigma. Hasta ese momento, las civilizaciones más antiguas documentadas, como las de Sumeria y Egipto, se remontaban a unos 5.000 años atrás. Sin embargo, Gunung Padang era mucho más antiguo, lo que implicaba que estos constructores no solo precedieron a los sumerios y egipcios, sino que podrían haber vivido en una época en la que el mundo era un lugar completamente diferente. Una de las teorías que surgió fue la de una civilización que floreció antes del final de la última edad de hielo. Durante este periodo, los niveles del mar eran mucho más bajos, lo que significaba que grandes extensiones de tierra que hoy están bajo el agua eran habitables. Es posible que Gunung Padang haya sido parte de una red de asentamientos construidos por esta civilización avanzada, que luego fue destruida o disuelta por los cambios climáticos drásticos que marcaron el final de la edad de hielo. La posibilidad de que esta civilización haya sido destruida por un cataclismo global, como un gran diluvio, plantea aún más preguntas. Los mitos y leyendas de diversas culturas alrededor del mundo, desde el relato del diluvio universal en la Biblia hasta las leyendas de la Atlántida, hablan de una gran inundación que acabó con civilizaciones enteras. ¿Podría Gunung Padang ser un remanente de una de estas civilizaciones desaparecidas? ¿Es posible que estas historias, consideradas durante mucho tiempo como mitos, sean en realidad ecos de un pasado muy real? La tecnología que utilizaron los constructores de Gunung Padang también es un misterio. Los bloques de piedra que forman la estructura son de andesita, un tipo de roca volcánica extremadamente dura. Transportar y tallar estas piedras habría requerido un nivel de habilidad y organización que difícilmente asociamos con los pueblos prehistóricos. Sin embargo, ahí estaban, colocados con precisión, formando terrazas y recintos que seguían un diseño claramente planificado.
Además, el uso de estas piedras sugiere que los constructores entendían algo sobre las propiedades de la roca que hoy en día apenas estamos comenzando a comprender. Los análisis recientes han mostrado que los bloques de Gunung Padang emiten una frecuencia vibratoria específica, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que los constructores podrían haber utilizado conocimientos avanzados de acústica y energía para construir y posiblemente utilizar este sitio de formas que todavía nos resultan desconocidas. Pero, a pesar de todas estas incógnitas, la pregunta central permanece: ¿qué le sucedió a esta civilización? ¿Por qué desapareció sin dejar rastros claros en la historia? Si Gunung Padang es realmente tan antiguo, ¿qué nos dice eso sobre el desarrollo de la humanidad? ¿Es posible que haya otras estructuras similares en el mundo esperando ser descubiertas que nos obligarían a reescribir la historia desde cero? La idea de una civilización perdida no es nueva. Desde Platón y su relato de la Atlántida, la humanidad ha especulado sobre la existencia de sociedades avanzadas que perecieron debido a catástrofes naturales o errores propios. Gunung Padang podría ser la prueba tangible de que tales civilizaciones existieron, pero en lugar de estar en el Atlántico, como la Atlántida, esta civilización podría haber florecido en el sudeste asiático, en una época en la que el mundo era muy diferente del que conocemos hoy. Gunung Padang no solo desafía nuestra comprensión del pasado por su antigüedad, sino también por la tecnología que su construcción implica. A medida que los arqueólogos y geólogos continuaban explorando el sitio, quedó claro que los constructores de esta estructura poseían un conocimiento y habilidades técnicas que parecen estar fuera de lugar en el tiempo. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua pudiera haber erigido algo tan monumental con un nivel de sofisticación que rivaliza con las grandes maravillas del mundo antiguo? Para empezar, los bloques de piedra de Gunung Padang son de andesita, una roca volcánica extremadamente dura y difícil de trabajar. Estos bloques no solo fueron transportados hasta la cima de la colina, sino que también fueron cortados y ensamblados con una precisión que requeriría herramientas avanzadas, sino un conocimiento detallado de ingeniería y física. Algunos de los bloques pesan más de 1.300 libras, lo que plantea preguntas inmediatas. ¿Cómo fueron trasladados estos enormes bloques hasta la cima? ¿Qué tipo de tecnología utilizaron los constructores para lograr una hazaña de esta magnitud? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un misterio. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia de ruedas o sistemas de poleas en la región que puedan explicar el transporte de estas piedras. Esto ha llevado a algunos a especular que los constructores de Gunung Padang podrían haber utilizado técnicas que aún no comprendemos, posiblemente relacionadas con el uso de la energía o la manipulación acústica de materiales. Esta última teoría ha ganado algo de tracción, especialmente después de que se descubriera que los bloques de andesita emiten una frecuencia vibratoria específica. El descubrimiento de que los bloques emiten estas frecuencias ha dado lugar a especulaciones sobre el propósito original de Gunung Padang. Algunos investigadores sugieren que el sitio podría haber sido utilizado para rituales que involucraban sonido y vibración, lo que podría haber tenido algún tipo de efecto energético en los participantes. Esta teoría se basa en la idea de que las civilizaciones antiguas, en particular aquellas de las que sabemos muy poco, podrían haber tenido un entendimiento del mundo físico muy diferente al nuestro, uno que combinaba ciencia y espiritualidad de maneras que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Además, la disposición de los bloques en terrazas y recintos cuidadosamente construidos sugiere un nivel de planificación y organización que sería impresionante incluso por los estándares modernos. Cada bloque parece haber sido colocado con un propósito específico, y las estructuras en su conjunto muestran un dominio de la arquitectura y la ingeniería que desafía las expectativas de lo que los seres humanos de hace 28.000 años deberían haber sido capaces de hacer. Esto ha llevado a algunos a proponer que Gunung Padang no era simplemente un asentamiento o un lugar de culto, sino un centro de conocimiento y poder, construido para resistir los estragos del tiempo. Otra evidencia intrigante es el uso de cemento natural para unir los bloques. Las pruebas han revelado que,
El cemento utilizado en Gunung Padang está compuesto por una mezcla de arcilla, sílice y hierro. Este tipo de composición es extremadamente inusual para una estructura tan antigua y sugiere que los constructores de Gunung Padang tenían un conocimiento avanzado de la química de materiales. Lo que resulta aún más sorprendente es que esta tecnología de cemento parece haber sido desarrollada miles de años antes de que el uso del hierro se generalizara en otras partes del mundo. Este descubrimiento plantea otra pregunta. ¿Cómo adquirieron los constructores de Gunung Padang este conocimiento? ¿Es posible que hayan tenido acceso a tecnologías o técnicas que luego se perdieron en el tiempo? Algunos investigadores han propuesto la idea de que los constructores de Gunung Padang podrían haber sido parte de una civilización global que compartía conocimientos y tecnologías a través de vastas distancias. Esta teoría, aunque especulativa, sugiere que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que hemos imaginado y que podría haber habido intercambios culturales y tecnológicos mucho antes de lo que creemos. A medida que se profundiza en el estudio de Gunung Padang, una cosa se hace evidente. Esta estructura no puede ser explicada fácilmente por las teorías actuales sobre el desarrollo de la civilización. La tecnología y el conocimiento necesarios para construir Gunung Padang sugieren que los seres humanos de esa época estaban mucho más avanzados de lo que la historia convencional nos ha hecho creer. Esto no solo desafía nuestras ideas sobre el pasado, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades sobre lo que las civilizaciones antiguas eran capaces de lograr. A medida que Gunung Padang revelaba sus secretos, las implicaciones de sus descubrimientos comenzaron a sacudir los cimientos de la comunidad científica. La idea de que una estructura tan antigua y sofisticada pudiera existir desafía todo lo que la historia convencional nos ha enseñado. Pero con grandes descubrimientos vienen grandes controversias, y Gunung Padang no fue la excepción. Desde el principio, la datación del sitio provocó escepticismo. Los métodos utilizados por el equipo de Danny Hillman Natawidyaja para analizar las capas más profundas, que databan de hasta 28.000 años atrás, fueron recibidos con dudas por parte de la comunidad arqueológica. Muchos académicos argumentaban que estos resultados no podían ser correctos porque simplemente no encajaban con la cronología establecida de la civilización humana. Si bien Natawidyaja y su equipo defendieron la precisión de sus hallazgos, la oposición fue feroz. Uno de los principales puntos de controversia fue el uso de la tecnología de datación por carbono y otros métodos geofísicos que, según los críticos, no habían sido aplicados de manera adecuada o bajo las condiciones correctas. Estos críticos alegaron que los resultados podían estar sesgados o ser el resultado de interpretaciones erróneas. Además, la falta de evidencia tangible de una civilización avanzada de esa antigüedad en otras partes del mundo hizo que muchos se resistieran a aceptar la posibilidad de que Gunung Padang fuera tan antiguo como sugerían los datos. La oposición no se limitó solo a la metodología, también había un profundo malestar con las implicaciones de los hallazgos. Si Gunung Padang era realmente tan antiguo, significaba que toda la cronología aceptada de la historia humana estaba equivocada. Esto implicaba que las primeras civilizaciones conocidas, como las de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo, no fueron las primeras sociedades avanzadas, sino que podrían haber sido precedidas por otras civilizaciones mucho más antiguas y olvidadas. Esta idea, para muchos, era simplemente inaceptable. En Indonesia, la controversia también se desarrolló en el ámbito político. Los hallazgos en Gunung Padang atrajeron la atención del gobierno, que inicialmente apoyó las investigaciones, viendo en el sitio un posible punto de orgullo nacional y una oportunidad para poner al país en el mapa arqueológico mundial. Sin embargo, la creciente controversia, tanto dentro como fuera del país, hizo que este apoyo se volviera más cauteloso. El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, que en un principio había expresado su entusiasmo por los descubrimientos y había ordenado la construcción de un helipuerto cerca del sitio para facilitar su visita personal,
comenzó a enfrentar presiones tanto de la comunidad arqueológica como de sectores políticos. Los arqueólogos tradicionales en Indonesia y en otros lugares se alinearon en contra de las conclusiones de Natawidjaya, exigiendo que el gobierno detuviera el proyecto hasta que se pudieran realizar más estudios y se aplicaran métodos de datación más tradicionales. A pesar de la creciente oposición, Natawidjaya y su equipo continuaron su trabajo, defendiendo la validez de sus hallazgos con vehemencia. Argumentaron que los datos geofísicos y los análisis de laboratorio eran sólidos y que ignorar estos resultados equivalía a cerrar los ojos ante la realidad de un descubrimiento potencialmente revolucionario. Pero esta defensa no fue suficiente para acallar a los críticos. Los medios de comunicación, tanto en Indonesia como a nivel internacional, comenzaron a cubrir la controversia, a menudo retratando a Natawidjaya como un científico rebelde que desafiaba las normas establecidas, mientras algunos lo veían como un pionero que podría estar a punto de reescribir la historia. Otros lo consideraban un peligroso inconformista cuyas afirmaciones extravagantes podrían desacreditar a toda la comunidad científica si resultaban ser falsas. La presión alcanzó su punto máximo cuando en 2014 el sucesor de Yudhoyono, el presidente Joko Widodo, tomó posesión del cargo. A diferencia de su predecesor, Widodo adoptó una postura mucho más conservadora respecto a Gunung Seku Gunung Padang, influenciado por la comunidad arqueológica y preocupado por las posibles repercusiones políticas y académicas de continuar con las investigaciones sin un consenso claro, ordenó la suspensión de las excavaciones. Natawidjaya y su equipo fueron instruidos para detener su trabajo, empacar sus herramientas y abandonar el sitio. Esta decisión no solo detuvo el trabajo en Gunung Padang, sino que también dejó muchas preguntas sin respuesta. La controversia había alcanzado un punto crítico, y la historia de Gunung Padang, con todo su potencial para reescribir la historia humana, quedó en suspenso. La investigación se detuvo, pero el debate sobre lo que realmente se encuentra bajo la colina continúa hasta el día de hoy. Mientras las excavaciones en Gunung Padang continuaban, un descubrimiento inusual capturó la atención de los investigadores. Los bloques de piedra en el sitio parecían emitir una especie de energía misteriosa. Según leyendas locales, Gunung Padang, que significa montaña de la iluminación en el antiguo idioma de la región, era un lugar al que las personas acudían para meditar y buscar conexión espiritual. ¿Podría haber algo de verdad en estas antiguas historias? Utilizando equipos modernos, los científicos detectaron que los bloques emitían una frecuencia relativamente alta, que curiosamente correspondía con la escala musical occidental estándar. Este hallazgo sorprendió a los investigadores, ya que sugiere que los constructores de Gunung Padang podrían haber tenido un conocimiento avanzado sobre energía y vibración, miles de años antes de que la ciencia moderna siquiera comenzara a explorar estos conceptos. La posibilidad de que esta antigua civilización comprendiera y utilizara las frecuencias y la energía de maneras que aún hoy nos escapan, plantea preguntas fascinantes. ¿Podrían haber utilizado estas frecuencias para fines rituales o de construcción? O tal vez como una forma de comunicación o de manipulación de la materia. Aunque estas ideas suenan a ciencia ficción, la evidencia en Gunung Padang sugiere que los antiguos sabían algo que nosotros apenas estamos comenzando a entender. El enigma de las frecuencias en Gunung Padang añade una capa de misterio a un sitio ya de por sí enigmático. Si los bloques de piedra fueron diseñados para emitir estas vibraciones, eso implicaría un nivel de sofisticación tecnológica y espiritual que desafía todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Gunung Padang no es solo un sitio arqueológico, es una puerta hacia un pasado que hemos ignorado durante mucho tiempo. Las implicaciones de los descubrimientos hechos en esta misteriosa pirámide son profundas y podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana para siempre. Si se acepta que una civilización avanzada existió hace 28.000 años, esto significa que debemos reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el desarrollo de la humanidad.
La posibilidad de que Gunung Padang haya sido construido por una civilización perdida nos obliga a preguntar: ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué conocimientos poseían que se han perdido en el tiempo? Y quizás, lo más importante, ¿qué podemos aprender de ellos hoy? La historia de Gunung Padang es una advertencia y una oportunidad. Una advertencia de que nuestra comprensión de la historia es limitada y a menudo sesgada, y una oportunidad para expandir nuestra visión de lo que la humanidad es capaz de lograr. A medida que el gobierno de Indonesia continúa apoyando la investigación en Gunung Padang, queda claro que aún hay mucho por descubrir. La selva que rodea el sitio podría estar ocultando más estructuras y artefactos que nos proporcionarían más pistas sobre esta civilización olvidada. El trabajo en Gunung Padang podría llevar décadas o incluso siglos, pero lo que ya se ha encontrado sugiere que estamos al borde de un redescubrimiento que podría cambiar el curso de la historia. La historia de Gunung Padang es un recordatorio de que el pasado es más profundo y más complejo de lo que podemos imaginar. Cada capa que se excava en este sitio es una pieza de un rompecabezas que podría reescribir la historia de la humanidad. La verdadera cuestión es si estamos listos para aceptar lo que Gunung Padang nos está revelando.